Hola a todos, aquí voy a grabar un pequeño video donde voy a tratar de calcular la intensidad de corriente total, resistencia equivalente total y también las intensidades de corriente en los distintos circuitos. Es una ayuda muy grande para el ejercicio que vimos en clases con cuarto medio. Primero, resistencia equivalente total. Necesito primero calcular estas resistencias que están en paralelo para posteriormente transformar este circuito en uno totalmente distinto. Para calcular en paralelo tengo que 1 dividido sobre la resistencia equivalente, que le vamos a poner resistencia equivalente 1, es 1 sobre la resistencia en este caso de 4, que tiene un valor de 4 ohms, más 1 sobre la resistencia 7, que tiene un valor de 7 ohms. Si hago el reemplazo me quedaría 1 sobre 4 más 1 sobre 7. ¿Ok? Lo que hago posteriormente es sumar estas fracciones donde el mínimo común múltiplo en este caso me da 28, ¿cierto? El 4 en el 28 cabe 7 veces, 7 por 1 serían 7, más el 7 en el 28, ahí más, el 7 en el 28 cabe 4 veces y quedaría entonces 4 por 1, así, de esa manera. Sumo y me queda esa resistencia. ¿Ya? Voy a mover la cámara, ahí. Me queda de esa forma la resistencia. Si resumo aquello para que se vea un poquito más ordenado, quedaría la resistencia equivalente 1 es igual a 11 sobre 28. ¿Ya? Ojo, al despejar esta resistencia equivalente, esta fracción se invierte. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 será equivalente a 28 dividido en 11, ¿cierto? Lo podemos pasar a decimal, aquellos que quieren trabajar como decimal, o si quieren pueden trabajarlo como fracción. En este caso yo lo voy a pasar a decimal para que quede un poquito más cómodo. Queda 2.54, 54, 54, 54. Eso queda de forma periódica, ¿ya? Solamente vamos a utilizar los primeros dos dígitos, ¿ya? Y en este caso es una resistencia, por lo tanto se mide en ohms, ¿ya? Entonces, el circuito que tenemos arriba sufre una transformación y queda en algo como lo que voy a dibujar a continuación. Quedaría la resistencia de 5, que todavía no hemos tocado, más una resistencia equivalente, ¿ok? Y es la resistencia equivalente 1 que habíamos calculado arriba y que nos dio el valor de 2.54 ohms. Ok, ahora, aún no hemos calculado todavía la resistencia equivalente total, por lo tanto, necesito sumar estas dos resistencias, en este caso están en serie, por lo tanto se suman. A esa resistencia le vamos a llamar resistencia equivalente 2. Recuerden que cuando están en serie no es el recíproco, por lo tanto no hay que invertir la ecuación. Me queda la resistencia de 5 ohms más la resistencia equivalente 1, que es la de 2.54. Si realizo este reemplazo, me queda 5 más 2.54 y eso me da un total que la resistencia equivalente 2 será 7,54 ohms. Por lo tanto, el circuito que tenemos arriba, que ya sufrió una transformación, sufre una segunda transformación y queda de la siguiente manera, con solamente una resistencia, que es la resistencia total, ¿ya? Y posee un valor igual a la resistencia equivalente 2 que acabamos de calcular, que en este caso es 7.54. Arriba el ejercicio nos mostraba que la diferencia potencial es 7 volt. Por lo tanto, acá la diferencia de potencial sigue siendo los mismos 7 volt. Calculo la intensidad de corriente, que corresponde ahora sí a la intensidad de corriente total. De la ley de Ohm, despejo la intensidad de corriente, me queda aquello.
Y si es intensidad de corriente total, será diferencia de potencial total, ahí sí, perdón, y resistencia total, que en este caso es resistencia equivalente 2. Realizamos el reemplazo correspondiente y me queda 7 dividido en 7,54 ohms. Eso me da un resultado de 0.928 y varios números que lo vamos a solamente colocar como 0.928. En este caso la intensidad de corriente total en amperes, perdón, ahí sí salió de la cámara. Ahí tendríamos la intensidad de corriente total. Ahora nos comenzamos, a devolver para calcular las intensidades de corriente en cada resistencia, ¿ya? Si nos devolvemos de este circuito al circuito que tenemos arriba, que lo voy a dibujar de nuevo, tendríamos la resistencia de 5 ohm, ¿cierto? Y esta resistencia equivalente 1. Resistencia equivalente 1. Ya sabemos que la diferencia potencial es 7 volt y además sabemos que la intensidad de corriente total, ahí está, perdón, se desenfocó, ahí está, intensidad de corriente total, tiene un valor de, acá lo sacamos, 0.928 amperes. ¿Ya? Esos son los datos que tenemos. Ahora, sabemos que la intensidad de corriente total es, en un circuito en serie, es la misma para aquellos elementos que están en serie. Por lo tanto, la intensidad de corriente en los 5 ohm, la intensidad de corriente en los 5 ohm será de 0.928, que corresponde a la intensidad de corriente total del circuito. Ya tenemos la primera. En la resistencia equivalente 1 también posee el mismo valor. Ahora, la resistencia equivalente 1 está, como dice su nombre, equivaliendo, está representando a otras dos resistencias. Por lo tanto, es necesario devolverme un paso más en los circuitos. Volvemos una vez más en nuestros propios pasos al circuito anterior, que era el circuito ya inicial, ¿cierto? Donde teníamos esta resistencia en paralelo. Y sabemos que la intensidad de corriente que viene por acá se tiene que dividir en la rama de arriba y en la rama de abajo. Por lo tanto, es necesario poder calcular la intensidad de corriente en 4 y en 7 para saber, obviamente, la intensidad de corriente total. ¿Ok? Por lo tanto, la intensidad de corriente en 4 será la diferencia de potencial en los 4 ohm, que le vamos a llamar diferencia potencial 4, y dividido, la resistencia 4, que en este caso es 4 ohms. Del mismo modo, la intensidad de corriente en 7 será la diferencia de potencial en los 7 dividido en la resistencia número 7. ¿Ya? Como sabemos, en paralelo las diferencias de potencial son las mismas. Por lo tanto, es necesario sacar cuál es la diferencia potencial en el ámbito completo para poder utilizarlas acá, ya que son exactamente la misma. Para poder calcular esa diferencia de potencial, yo me tengo que devolver nuevamente un paso. En este sector, yo sé que esa es la intensidad de corriente y esa es la resistencia, ¿ya? La resistencia equivalente 1. Por lo tanto, acá yo puedo despejar mi diferencia de potencial. Entonces, la diferencia potencial en la resistencia equivalente 1 será de la intensidad de corriente en la resistencia equivalente 1, que justamente corresponde a la intensidad de corriente total, por la resistencia equivalente 1. ¿Ok? Si realizo el reemplazo, me doy cuenta que la diferencia potencial en la resistencia equivalente 1 será 0.928 por la resistencia equivalente 1, que la calculamos arriba y me dio un valor de 2.54 ohm, ¿cierto? Entonces reemplazo y me queda 2.54. Si realizo esta multiplicación,
me da un valor de 0.928 por 2.54. 2.357. 2.357 volt. Ahora sí, utilizando esa diferencia de potencial, puedo calcular las intensidades de corriente en el circuito que ya habíamos visto acá. Por lo tanto, para la intensidad de corriente 4 me queda la diferencia potencial que acabamos de calcular, 2.357 dividido en la resistencia 4, que tiene un valor de 4 ohms. Y eso me da un valor de 0.589 amperes. De la misma manera, hago el cálculo para la intensidad de corriente en 7. Sería la misma diferencia potencial, ya que están en paralelo, dividido en la resistencia 7. Y eso me da un valor de 0.336 y varios números amperes. ¿Ok? Ahí estaría resuelto. Y para corroborar, si yo sumo ambas intensidades de corriente, me debería dar la intensidad de corriente total. Realizo la suma, 0.589 más 0.336 y me da un valor de la intensidad total de 0.925. Ojo con esto, perdimos unos decimales acá entre medio, pero es bastante aproximado al valor que ya habíamos obtenido. De esa manera, devolviéndome en pasos cada vez que necesite un dato, puedo calcular la intensidad de corriente en los distintos resistencias de un circuito.